bien, hermanos, vamos a continuar. Toca meditar en la palabra en esta tarde. Y yo espero que lo retengamos en nuestro corazón. De nada serviría que cada 8 días de domingo o cada 8 días de martes en los grupos celulares se dé la enseñanza y no lo retengamos. De nada sirve. Necesitamos retenerlo para nuestra propia edificación, para nuestro propio bien. El tema de hoy se llama, escuche bien, la profecía del profeta Daniel acerca de las 70 semanas. Lo voy a repetir. La profecía del profeta Daniel acerca o sobre las 70 semanas. Bien, vamos a ir desarrollando este tema. Posiblemente me lleve 2 domingos. Quiero ir despacio y que la misma escritura nos vaya llevando en qué consiste esta profunda, importante, extraordinaria profecía que dijo el profeta Daniel acerca de los tiempos finales para el pueblo de Israel. Muy bien, quiero empezar narrando brevemente quién fue Daniel. ¿Quién fue Daniel? Y Daniel, hermanos, era un joven judío. Y este joven judío fue llevado cautivo al país de Babilonia, juntamente con otros amigos de él, con otros contemporáneos, con otros jóvenes y muchas familias judías más. Fueron llevados cautivos o fueron deportados a Babilonia. ¿Por qué? Lo vamos a ver ahorita. Entonces, Daniel, juntamente con sus amigos Ananías, Misael y Azarías, que formaban parte de la realeza, eran príncipes. Y estos muchachos, fíjense, cuando los babilonios llegaron a Jerusalén y la sitiaron, la encomienda del rey babilonio fue hacia su jefe de eunucos. Él llevaba un jefe de eunucos llamado Aspenaz, y le dijo a Aspenaz: quiero que me busques entre el pueblo jóvenes con las siguientes características: jóvenes en quienes no se halle tacha alguna, jóvenes pues intachables, jóvenes de buen parecer. De entre toda la juventud, búscame y apártame a los de buen parecer. Además,
que sean enseñados en toda sabiduría. Luego, sabios en ciencia y de buen entendimiento, para que puedan calificar o puedan ser idóneos para estar en el palacio del rey. Esto que les acabo de decir está en Daniel capítulo 1, verso 3 y 4, para que lo cheque después. Daniel 1, 3 y 4. Así fue la selección de Daniel y sus amigos, es decir, Ananías, Misael y Azarías, para que tuvieran un trato más especial, para que pudieran estar en la corte del rey, ahora allá en Babilonia. Luego, el jefe de los eunucos, llamado Aspenaz, pues les cambió el nombre. Les quitó sus nombres judíos y desde luego le puso nombres babilónicos. Entonces a Daniel llamó Belsasar. A Ananías le puso Sadrach. A Misael le puso Mesach. Y a Azarías le puso Abed-nego. Nombres babilónicos que desde luego tienen un significado nada agradable. Entonces fueron Belsasar, Sadrach, Mesach y Abed-nego, con que ahora ellos se conocerían allá en Babilonia después de ser deportados. Muy bien. Fíjense, hermanos, que esa deportación de la cual les estoy narrando, este cautiverio de muchos miles de judíos para llevarlos a Babilonia, ya había sido profetizado por Jeremías, el profeta Jeremías. Alrededor del año 600, Jeremías ya había dicho que si Judá no se arrepentía de su idolatría, si no dejaban los lugares altos donde sacrificaban, donde quemaban inciensos, donde ponían altares a Baal, a Asera, a Astoret, vendría sobre ellos un castigo. Ya Jeremías lo había profetizado, ya se los había advertido. Y bueno, por un oído les entró y por otro les salió. Vamos a ver esta profecía en Jeremías 25, 11 y 12. Jeremías 25, 11 y 12. Esta advertencia tiene que ver con el cautiverio de Jerusalén y es ahí donde va preso Daniel. Dice así, miren: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Fíjense, ya hubo una advertencia del profeta Jeremías, que si Judá no se arrepentía, entonces su ciudad, su templo, todo lo bonito que tenían, iba a ser puesto en ruinas y iba a ser espanto. Y además servirían
fueron como esclavos, como prisioneros a Babilonia y servirían allí durante 70 años. Verso 12. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y la tierra de los caldeos, y la convertiré en desierto para siempre. Allá dice que los 70 años llegaría a su fin. 29:10 de Jeremías. Dice, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar. Ahí pues el Señor, por medio de Jeremías, dice, en otras palabras, cuando ya hubiesen aprendido la lección, cuando ya les haya caído el 20, entonces los volveré a su tierra nuevamente. Pero tienen que pasar 70 años. Fue pues por su desobediencia, su idolatría, su falta de amor para con Dios, que fueron llevados cautivo a Babilonia. Bien, la deportación a Babilonia, hermanos, se llevó en tres, vamos a llamarle así, en tres tantos o en tres grupos, en tres fechas. La deportación a Babilonia se llevó en tres fechas. La primera deportación fue en el año 605. La primera deportación se llevó en el año 605, desde luego antes de Cristo. 605 años antes de que Cristo naciera en este mundo. Y en ese momento estaba como rey Joacim. Joacim estaba como rey cuando fue la primera deportación. Y fue en esa primera deportación que Daniel fue llevado a Babilonia con sus amigos. Fue en esa primera, en la de los 605 antes de Cristo. Luego, 8 años después, es decir, en el 597 antes de Cristo, se llevó a cabo la segunda deportación, el segundo tanto. Y en ese entonces estaba como rey Joaquín. Y fueron llevados otros muchos más a Babilonia. Y 11 años más tarde, es decir, en el 586 antes de Cristo, se llevó a cabo la tercera y última deportación. Y fue en esta tercera deportación cuando la ciudad se convirtió en ruinas, cuando la destruyeron las murallas, los muros, las puertas, los palacios, todo lo bonito que había en la ciudad. Y desde luego el templo fue incendiado. En el 586, el hermoso, imponente y majestuoso templo que Salomón había levantado, los babilonios se encargaron de destruirlo. Pero ojo, esto fue por la desobediencia de Judá.
el reino del sur. En esta tarde estamos viendo el reino del sur. No se nos olvide pues que fue en la primera deportación, en el año 605, en donde fue llevado Daniel a Babilonia. Sigamos. Y ya estando en Babilonia, hermanos, Daniel pasó toda su vida en Babilonia, y si leemos el libro de Daniel, encontraremos que es un libro fantástico. Daniel sirvió durante 2 imperios, en el imperio babilónico, pero después, cuando cae este imperio por mano de los medos persas, también sirve a los reyes de los medos persas. Un hombre muy inteligente, muy agraciado por parte de Dios. Entonces, fíjense, ya estando en Babilonia, vamos a ubicarnos en Babilonia. Y cuando ya habían transcurrido unos 67 años, es decir, faltando solo 3 años para que se cumpliese el plazo del cautiverio en Babilonia, que había dicho Jehová que era un total de 70 años, cuando ya estaban por cumplirse pues los 70 años, aquí Daniel ya tenía aproximadamente entre 84 u 85 años, ya era un anciano. Cuando ya está a punto de cumplirse el plazo de los 70 años en Babilonia, Daniel tenía entre 84 y 85. Todo depende de qué año fue llevado a Babilonia, o cuántos años tenía, mejor dicho. Si él tenía 17 años cuando fue llevado a Babilonia, entonces tendría 84. Si él tenía 18 años cuando fue llevado a Babilonia, entonces tendría 85 años. Toda su juventud, toda su vida adulta y ahora ya de anciano, estaba en Babilonia. Y fíjense, estando allá, y él recuerda, o mejor dicho, él se pone a leer los escritos de Jeremías. Posiblemente este anciano, Daniel, quedó a cargo, fue como el guardián de los libros sagrados, de las profecías y otras muchas cosas más que había en el templo después de su destrucción. Él guardó gran parte de ello. Y tenía en su poder, tenía en su haber los escritos del profeta Jeremías. Y él dijo, yo me acuerdo que Jeremías, por allá a mediados del 600, él profetizó que Israel sería llevado cautivo, pero solo 70 años. Y dijo él, si el primer grupo salió en el 605, entonces ya pronto se cumplirá el plazo. Ya faltan aproximadamente 3 años. Y entonces empieza a indagar y empieza a leer los rollos del profeta Jeremías. Y efectivamente encuentra allí que el pueblo había sido advertido de la cautividad, del castigo, de la destrucción de la ciudad, del templo. Y también encuentra que había una promesa de restauración, ¿verdad? Porque es lo que le preocupaba a Daniel. Señor, ya van a terminar los 70 años, ¿qué más sigue? ¿Qué sigue para Judá? Entonces se pone a leer al profeta Jeremías y encuentra pues todo lo relacionado al cautiverio, y mientras está leyendo esto, pues
se constriñe el profeta, el anciano profeta se constriñe y hay un dolor en su corazón, hay una angustia por su pueblo y entonces empieza a orar a Dios. Después de que lee los escritos de Jeremías, empieza una oración intensa. Empieza a orar con todo su corazón. Y empieza a confesar sus pecados y los pecados del pueblo. Y empieza a reconocer que fue por la desobediencia de ellos. Aunque yo creo que Daniel nunca fue desobediente, pero se incluía, pero se hacía parte del pueblo. Y confesaba a Dios sus pecados, le pedía perdón y también por los de todo el pueblo. Su oración estuvo acompañado de ayuno, cilicio y ceniza. Estos tres elementos siempre acompañaban una oración cuando de verdad había un verdadero arrepentimiento. No era una oración pasiva como la que hacemos, hermanos. No, cuando estos hombres sentían de verdad eran tocados, se rapaban la cabeza, se ponían ceniza, se tiraban al polvo, se ponían una ropa andrajosa, oscura y en ayuno y clamaban a Dios. Y eso fue lo que hizo Daniel mientras oraba, confesando a Dios su pecado y los pecados de su pueblo. Y le hace recordar a Dios sobre sus pactos, diciendo: Señor, yo sé que nos castigaste, yo sé que fue por nuestras rebeliones, fue por nuestra idolatría, pero Señor, también yo sé que tú eres un Dios de pactos. Y posiblemente él recordaba los pactos que Dios había hecho a Abraham, de que les daría la tierra prometida para siempre. Ellos nunca debían de ser molestados de su tierra, pero había una condición: si es que buscaban a Dios de todo su corazón, y si no, vendrían castigos como este. Pero él le decía: oh Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, acuérdate de tu pacto, acuérdate que somos polvo. Hemos pecado, pero hoy yo me pongo en la brecha y clamo a favor de mi pueblo, Señor, porque ya los 70 años serán cumplidos y tu promesa es que nos vas a restaurar, porque también le prometiste a nuestro antepasado David que le darías un rey y un reinado para siempre. Señor, acuérdate de esas promesas, acuérdate de tu pacto y vuélvenos a la tierra que amamos, que era la tierra de Jerusalén. Entonces, en su oración, Daniel hace un contraste entre la bondad y la misericordia de Dios y el pecado, la rebeldía, la idolatría de Israel, o de Judá en específico. Y empieza a mencionar a los reyes y dice: hemos sido causa de vergüenza, hemos sido causa de vergüenza. Todas las demás naciones se burlaron de nosotros, diciendo: ¿dónde está su Dios que los sacó de Egipto, que los atravesó el mar rojo, que les dio maná en el desierto? ¿Dónde está su Dios? Y él dice: tu pueblo y sus reyes hemos sido avergonzados delante de nuestros enemigos. Y él está totalmente de acuerdo de que son merecedores de ese castigo. Él todo esto está diciendo en su oración, mientras está en ayuno, cilicio y ceniza. Todo esto le está diciendo a Dios: Señor, yo sé que todo esto nos los merecemos, y más, ¿verdad? Pero
tú no eres el culpable, Señor. Nosotros somos los únicos culpables de esta tragedia. Judá, fuera de su templo, de su ciudad, a unos 780 kilómetros de distancia aproximadamente entre Jerusalén y Babilonia. Fíjense, bien lejos de su tierra. Y ahora Jerusalén desolada y desierta. Y él está orando, pues. Como dije, termina de leer a Jeremías y empieza un espíritu de oración en él. Y él termina su oración encomendándose completamente, él y su pueblo, a la multiforme gracia de Dios. Y en Daniel 9:18 dice así: porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Señor, si harás que volvamos a nuestra tierra, no es porque lo merezcamos, no es porque seamos buenos, sino gracias a tus muchas misericordias. Eso está en Daniel 9:18. Él se encomienda y encomienda a Judá a las misericordias de Dios. Él tiene la esperanza, la fe, el alivio, la alegría, el gozo de que, de acuerdo a la profecía de Jeremías, una vez más el Señor los regresaría. Y cuando Daniel, fíjense, cuando Daniel aún no terminaba de orar, todavía estaba orando, Dios envió al arcángel Gabriel para que lo ministrara, lo consolara y también para explicarle. Aquí está, miren el punto del mensaje. Dios envía al arcángel Gabriel a donde Daniel estaba orando. Y Dios lo envía con este propósito: para explicarle a Daniel la profecía más importante, más sorprendente y más profunda de toda la palabra de Dios. Vamos a Daniel capítulo 9, a partir del verso 20, porque ya lo anterior se los acabo de narrar. Daniel 9, a partir del 20. Ahí está lo que les acabo de decir. Vamos a leerlo. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el santo monte, o por el monte santo de mi Dios. Verso que sigue. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. ¿A qué horas vino Gabriel? A la hora del sacrificio de la tarde. ¿A qué horas era? A las 3 de la tarde. No que hacían sacrificios en Babilonia, sino que los judíos cautivos en Babilonia guardaban ese recuerdo. Ese horario era muy sagrado, muy significativo para ellos, porque era la hora del sacrificio.
y al menos guardaban un momento de silencio, de quietud, de reflexión a esa hora, a las 3 de la tarde, estando en Babilonia. Y fue ahí cuando viene pues el arcángel y dice el verso 22, y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. 23. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende, pues, la orden, y entiende la visión. 24. Ahí está la profecía. Déjalo ahí. Ahí está la profecía. La profecía más sorprendente, más profunda, más extraordinaria de toda la Biblia en cuanto a Israel. Ahora, deja ahí el texto. Daniel le estaba preguntando a Dios en su oración, Señor, ¿qué sigue? ¿Será que terminando este cautiverio nos regresamos a Jerusalén? O a lo mejor yo ya no regreso por mi edad, ¿verdad? O a lo mejor sí, porque él trabajaba en la corte del rey. Él tenía un puesto importante de autoridad ahí. Pero el resto del pueblo, los que aún todavía vivían, Señor, terminando los 70 años, harás que regresemos y nuestra vida ahora sí sigue normal. Ahora, después de esta lección, después de este castigo, después de este oprobio o vergüenza que hemos pasado, regresaremos y ahora sí te buscaremos y estaremos en nuestra tierra para siempre, como tú nos los has prometido. Y dice Dios, no, Daniel, aún no termino el trato con Israel. Y ahí está la profecía sobre qué seguiría sobre Judá después de que regresara del cautiverio. Vamos a leerlo. Ahí está la profecía. Le dice, Daniel, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Cuál era el pueblo? Judá. Aunque ahí Dios, miren, usa el término Israel en el verso anterior. Ahí está. En otras palabras, Daniel, espérate, tranquilo. Aún no termino el trato con el pueblo. Aún quedan otras 70 semanas. He determinado 70 semanas más para tu pueblo y para tu santa ciudad. Para las personas de Judá, de Israel, y para la santa ciudad llamada Jerusalén. Ojo aquí que la profecía es específico para Israel y para Jerusalén. Nosotros nada que ver en esa profecía. Esa profecía es exclusivo para Israel y para su santa ciudad. ¿Cuánto tiempo más después del cautiverio de los 70 años en Babilonia? ¿Cuánto tiempo más faltaba para que se terminara el trato de Dios con Israel? 70 semanas. 70 semanas.
Y aquí me voy a detener un poquito para explicar esto de las 70 semanas. Israel, hermanos, tenía semanas de días, así como nosotros. Nuestra semana, por ejemplo, empieza hoy, el primer día de la semana, que es domingo, ¿verdad? Así está en nuestro calendario. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. 7 días. Nuestra semana comprende de 7 días. Bueno, Israel también tenían semanas de 7 días. 7 días. Por eso el Señor, la orden que le da al pueblo cuando sale de Egipto es: 6 días trabajarán y el séptimo será reposo. Semana de 7 días. O como le llaman los judíos, el Shabúa. Semana de 7 días. En esta semana de 7 días, en el séptimo era para reposo del ser humano, del hombre. Dijo Dios: nadie en tu casa va a trabajar en el séptimo día, ni tú, ni tu mujer, ni tus hijos, ni el extranjero que está en tu casa, ni el visitante que está en tu casa, ni tus animales, nadie. Será de absoluto reposo el séptimo día. Ahora, pero Israel también tenía semanas de 7 años. 2 clases de semanas, una de días y otra de años, o como ellos le llaman también el Shemitah. Shemitah, semanas de 7 años, es decir, 1 año, 2 años, 3, 4, 5 años, 6 años y 7 años. A eso le llamaban ellos semana también. Pero esta semana aplicaba para la agricultura. Era una semana agrícola en el cual se debía de trabajar la tierra 6 años y había que dejarla descansar en el séptimo. Entonces, la semana de años era una semana agrícola y en la semana de días era para el descanso del hombre. Para los que nunca han leído esto, dicen: qué rara doctrina está enseñando el hermano, ¿no? Pero así era. Israel pues tenía 2 tipos de semana, nunca se nos olvide. Una semana de días, que eran 7, como nosotros, y una semana de años, que eran 7 años, pero aplicaba a la agricultura. 6 años hay que trabajar la tierra y hay que dejarla descansar el séptimo. Vamos a ver un ejemplo. Vamos primero a Génesis 29. Génesis 29. Quisiera leer desde el verso 18, pero se los voy a narrar y ya vamos a leer a partir del 27. Ahí va un poco de historia. Resulta que Jacob, por cierto, el padre de los 12 patriarcas, Jacob, en la huida de su hermano Esaú, porque lo quería matar ya que pues le quitó la primogenitura, él se va a la tierra de Harán y llega a la casa
de Labán. Y Labán tenía 2 hijas. La mayor se llamaba Lea. Y la que le sigue se llamaba Raquel. Y entonces cuando Jacob llega a la casa de Labán y ve a Lea, pues como que no le llama mucho la atención. No sé qué defectitos tenía Lea, pero la Biblia dice que era de ojos delicados. Pero no quiere decir que tenía bonitos ojos. No sé, posiblemente un ojo lo tenía desviado o algo así, que pues no estaba muy agraciada la muchacha. Dije agraciada, porque hay unos que luego le componen. Pero cuando ve a Raquel, dijo, pues de aquí soy, ¿no? Como algunos muchachos. Dijo, de aquí soy. Y dice que se enamoró a primera vista. Y entonces, ni tardo ni perezoso, va con el suegro, va con Labán y dice, oiga, Labán, pues me gusta su hija Raquel y quiero casarme con ella. Estoy enamorado de ella. Dijo Labán, está bien, pero para que eso suceda tienes que trabajar 7 años. Si eso se aplicara aquí en nuestra cultura, hermanos, ¿era? Los jóvenes creo que no. Por eso se inventó el robo, ¿no? Algunos se la robaron y otros están por robarse alguna muchacha a lo mejor. Pero Labán le dijo, ok, Jacob, ¿quieres a mi hija Raquel? Me tienes que trabajar 7 años. 7 años. Y dice que como la amaba mucho, pues se le fue como agua a los 7 años, fíjense. Trabajó de gratis para el suegro. Se le fue como agua los 7 años. Pero en el día de la boda, el suegro era más listo que él. Ahí ya no es la suegra, ¿verdad? La canija, sino el suegro. Y en el día de la boda, el suegro le dio gato por liebre. Y le dio a Lea. Al otro día, cuando Jacob despierta, dice, ¿qué es esto? Y va con el suegro, ¿qué me hiciste? Si yo te trabajé por Raquel y no por Lea, ¿por qué me diste a Lea? Y le dice, ella, apacíguate, tranquilo. Es que aquí en nuestra tierra, no te lo había explicado, ¿verdad? Pero aquí en nuestra tierra no acostumbramos dar primero a la menor y luego a la mayor, así es de que te di primero a la mayor. ¿Ya? Por eso dicen que Labán era muy malo para la música, porque en vez de dar la menor, dio la mayor. Y dijo entonces, si quieres a Raquel, trabájame otros 7 años. Ahora sí vamos a la lectura. Ponme en el 29-27. Ahí está. Ponme desde el 26. Y Labán respondió, no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor. 27. Cumple, ¿qué dice? Cumple la semana de esta. Pero vamos a ver en qué consiste la semanita, Cumple la semana de esta y se te dará también la otra. Por el servicio que hagas conmigo, ¿qué? Ahí está la explicación. Una semana de 7 años. Verso que sigue. E hizo Jacob así y cumplió la semana de aquella y él le dio a Raquel su hija por mujer. Allí vemos una shemitá, una semana pero de años, de 7 años. Así es de que el pobre Jacob tuvo que trabajar
14 años, ¿eh? Pero bueno, esa es otra historia. Lo que quise ver aquí con ustedes es que Israel, miren, desde los tiempos de los patriarcas, habían semanas de años. Otro ejemplo, vaya conmigo a Levítico 25, verso 3 y 4. Levítico 25, 3 y 4. Ahí está la semana agrícola, la semana de 7 años. Dice ahí: 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. 4. Pero el 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. La semana de los 7 años era para la cuestión agrícola, pues, para darle a la tierra un año de descanso. ¿Está bien? Explico esto porque para que le entendamos a qué se refiere Gabriel cuando le dice a Daniel: 70 semanas están determinadas para tu pueblo y para la santa ciudad. Y entonces vamos a entender si el arcángel Gabriel se refería a semana de días o semana de años. ¿Sí? Por eso, aunque no terminemos esta noche, vamos a otro ejemplo, ahí en Levítico 25, 8. Miren, déjalo ahí. En Israel, hermanos, había una fiesta que se llamaba la fiesta del jubileo. La fiesta del jubileo. Cada 50 años había fiesta. Los esclavos eran dejados libres. Las deudas se perdonaban. La tierra descansaba. Cada 50 años, jubileo. Y eso es lo que dice la escritura aquella. Y contarás 7 semanas de ¿qué? No de días, de años. 7 veces 7 años. A ver, rápidamente. ¿Cuánto es 7 veces 7 años? ¿Cuántos años son? 7 veces 7 años. Simplemente 7 por 7, 49 años. De modo que los días de las 7 semanas, fíjense, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a serte 49 años. Y el año 50 era la del jubileo. Explicadísimo pues que en Israel habían y seguía vigente desde Jacob, ahora aquí en los tiempos de, bueno, aquí ahora en Levítico, semanas de 7 años. Semanas de 7 años. Ahora sí regresemos a Daniel 9. Daniel 9, ¿dónde estábamos? 70 semanas están determinadas para... Ahí está. Ahí está la profecía, hermanos. Para comprender las profecías del Apocalipsis, esto es una pieza importante para entenderlo. Entonces, decía pues que, en pocas palabras, Dios le dijo a Daniel: Daniel, con estos 70 años aquí en Babilonia aún no termina. Todavía trataré con el pueblo otras 70 semanas. Pero ahora, como ya lo entendemos un poco mejor, se refiere a semanas de años.
70 semanas. 70 por 7, ¿cuánto es? Ya lo vimos. En otras palabras, Daniel, 490 años están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Es decir, no te emociones todavía, porque faltan todavía 490 años que tendré trato con Israel. 490 años o 70 semanas de años. 70 veces 7. Lógicamente Daniel esto lo entendía perfectamente, hermanos. No como nosotros que ahorita tratamos de asimilarlo, lo entendió bien, porque era el vocabulario, era la práctica de sus días, de su pueblo, esto de las semanas de años. Solo quiero adelantarles, hermanos, que de estas 70 semanas o 490 años, ya ocurrieron 69 semanas. Y falta la semana número 70, la última. Otra vez, de estas 70 semanas de años o de 490 años, que es el resultado de multiplicar 70 por 7 años, de estas 70 semanas ya ocurrieron 69. Falta la semana número 70. O bien, ya ocurrieron 483 años y faltan otros 7 años para que se completen las 490. Eso nomás se lo adelanto porque creo que eso lo vamos a ver el próximo domingo, si Dios lo permite. Si Dios lo permite. Sigamos con el otro punto. Dice, y poner fin al pecado. Dice Gabriel a Daniel, cuando las 70 semanas se cumplan, o cuando los 490 años se cumplan, se pondrá fin al pecado. Pero como dije, solamente faltan 7 años para que se cumplan los 490. O falta una semana de 7 años, porque ya se cumplieron 69 semanas o ya se cumplieron 483 años. Luego entonces hay cosas que también ya se cumplieron con la venida del Mesías, y fue ponerle fin al pecado. Cristo fue el remedio al pecado que trajo muerte a la humanidad. Cristo es la vida y le puso fin al pecado que produce muerte en el ser humano. Ejemplo de ello somos nosotros. Hemos pasado de muerte a vida. Nuestros pecados fueron borrados, perdonados, limpiados, olvidados por el Padre por el sacrificio de Cristo. Entonces, en la primera venida del Mesías puso fin al pecado. Pero mire, quiero que vea un texto tan importante que lo hemos leído, pero no le hemos puesto mucha atención. Mateo 1:21. Mateo 1:21. Miren, casualmente o coincidencia, una vez más aquí Gabriel hablando, ¿no? Gabriel, pero ahora la Virgen María. Casi 500 años después de que le habló a Daniel. 1:21 le dice, y dará luz
le está hablando a José, ¿verdad? En el sueño, le está hablando a José, no era María. Le dice a José el ángel: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus... Ahora, ¿cuál es el pueblo del Mesías? ¿Cuál es el pueblo del Mesías? Israel. ¿Se da cuenta que la palabra específica del ángel Gabriel a José es: y salvará a su pueblo, a Israel? En ese momento el mensaje del ángel estaba centrado en Israel. Salvará a su pueblo Israel de sus pecados, le pondrá fin, pues. Pero ¿qué pasó con Israel? Rechazó a quien traía la salvación, rechazó al Mesías, rechazó al que podía ponerle fin al pecado, y lo llevaron a la cruz, lo mataron. Por eso la salvación pasó a los gentiles. Por eso, porque Israel rechazó al Salvador, la salvación pasó a nosotros. A lo suyo vino, los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Y Cristo nos redimió de la maldición de la ley, de la maldición del pecado. Pecado que heredamos de nuestros padres. Desde la caída de Adán, el pecado pasó de generación en generación. ¿Y cuál es el fruto del pecado? Muerte. ¿Y cuál es el regalo de Dios en Cristo Jesús? Vida eterna. Él puso fin al pecado en su primera venida. Sigamos, Daniel 9. Ahí en el mismo verso donde estabas. Siguiente. Dice, y expiar la iniquidad. Expiar la iniquidad. Expiar la iniquidad. Traigo varios ejemplos o definiciones, hermanos, pero por cuestión de tiempo voy a decirles esta. ¿Qué es expiación? ¿Qué es expiación? En el sentido doctrinal, desde el punto de vista de la Biblia, de lo que enseñan los evangelios y las cartas, principalmente de Pablo, expiación es o se refiere a la muerte de Cristo en sustitución de la del hombre pecador, proveyéndole salvación. Expiar significa que alguien tuvo que pagar por nuestros pecados. Alguien tuvo que sufrir el castigo. Alguien. Expiación. Hay un término en el Antiguo Testamento cuando cada israelita venía con el sacerdote para expiar sus pecados, tenía que traer un macho cabrío, un chivo pues, y el pecador ponía su mano en el chivo. Entonces los pecados del pecador pasaban en el chivo, de ahí el término de chivo expiatorio. O sea que alguien pagó por la culpa de otro, alguien pagó las consecuencias. Entonces expiación se refiere desde el punto de vista doctrinal de que la muerte de Cristo fue en sustitución por nosotros, que merecíamos morir por nuestros pecados.
Y entonces esta muerte de Cristo Jesús nos trajo salvación. Ya no tenemos nada que hacer nosotros. Somos justificados por la fe en Cristo Jesús. Ahora el Padre nos recibe con los brazos abiertos, nos adopta como sus hijos, pero no porque hayamos pagado nuestros pecados, no, sino porque Él hizo que su Hijo lo pagara por nosotros. Entonces ahí dice, para expiar la iniquidad, el pecado, la maldad de la humanidad. Y eso también ya ocurrió con la primera venida del Mesías hace aproximadamente 2000 años. Sigamos. Para traer la justicia perdurable. Esto todavía no se cumple. Vivimos en un mundo lleno de injusticias. Pero cuando Cristo regrese, cuando terminen las 70 semanas o los 490 años, por fin se implantará en el reino milenial la justicia perdurable. Luego, sellar la visión y la profecía. Una vez vuelto el Mesías a la tierra, después de los 490 años, o después de las 70 semanas de años, ya no habrá más visión ni más profecía. Hasta ahí se cerrarán las profecías. Ya no, porque ya Cristo estará en persona y se ha de ver cumplido todo lo que Él y en su persona declara la palabra de Dios. Ya no va a haber más profecía ni más visión una vez estando Cristo en la tierra. Y por último, y ungir al Santo de los santos. Aquí la situación está dividida, hermanos. Muchos teólogos, muchos predicadores creen que se refiere a Jesús otra vez cuando dice ungir al Santo de los santos. Pero si leemos las Escrituras, Jesús ya fue ungido. Él mismo lo dijo en aquella sinagoga de Nazaret, cuando se leyó a leer el libro del profeta Isaías. Él dijo, por cuanto el Señor me ha ungido. Él mismo declaró que Dios el Padre ya lo ungió. En el libro de los Salmos dice, con óleo de alegría me has ungido. El Señor ya fue ungido como el Rey, como el Hijo de Dios. ¿Ya? Entonces, ¿a qué se refiere esto? Ungir al Santo de los santos. Otro grupo de personas, de estudiosos, desde luego, de la Biblia, dicen que se refiere al templo de Jerusalén, al nuevo templo que está por construirse. De hecho, hermanos, la versión o la Biblia de las Américas dice de esta manera: para ungir al lugar santo. Ahí se habla del templo y no habla de la persona de Jesús o del Mesías. Entonces yo me voy con los que creemos que se refiere de ungir al lugar santo, o como dice en la versión 60, al Santo de los santos. ¿Por qué? Porque precisamente por el pecado de Israel, en los días del profeta Ezequiel, la gloria del Señor abandonó el templo y se fue. La gloria del Señor no pudo soportar más toda la abominación que el mismo pueblo hacía en el templo. En el templo sacrificaban a ídolos, adoraban en el templo, hermanos. Y entonces la gloria del Señor tuvo que ir
y abandonar el templo. Y ahorita pues no hay templo. Pero cuando aparezca la bestia o el anticristo, dará la orden para que se reconstruya el templo. Y los que están empapados de esta materia dicen que ya hay muchos adelantos para la construcción del nuevo templo. Ya están los materiales, ya es cuestión de ensamblar. En cuestión de 60, 90 días el templo se levanta, hermanos. No fue como en los tiempos de Salomón, que tardó 7 años, o en los tiempos de Zorobabel más de 20 años, y Herodes se llevó más de 40 años en remodelarlo. Ya hay utensilios, ya se están preparando los levitas, los sacerdotes. Dicen que ya está la famosa vaca roja, la vaca roja que se sacrificará para purificar a los sacerdotes que trabajarán en el templo. Eso y muchas cosas más ya existen, listos para cuando ya esté el templo. Ya va a estar el templo. Y entonces nuevamente la gloria del Señor bajará al templo. Y como en los días del anticristo Él entrará y lo profanará, nuevamente habrá una purificación y una rededicación del templo para que el Mesías entre y pueda ser adorado en su templo en el monte de Sión.